Hola, Hola, yo soy Francisca Rivero Lake y yo Carla Berea, y juntas somos. Lake Berea. Estamos aquí en nuestra instalación en el Museo Amparo que se llama Día y Noche Memoria en Línea. Esta exposición sale de una inspiración en el 2007, Camino al Mar. En donde tomamos una fotografía que tuvo un error digital y al revisarla no pudimos saber en qué momento la tomamos ni en dónde, ni si era de día, ni era de noche, ni en ningún lugar específico. Y esto dio pie a una reflexión en torno a la memoria y a la fragilidad de esta misma. A partir de esta imagen digital que tuvo un error, pensamos que la mejor manera para expresar esta fragilidad de la memoria era en un tejido. Nos tomó mucho tiempo encontrar la manera de hacerlo y fue hasta que nos invitaron a hacer una residencia y una exposición en la nueva fábrica en la antigua Guatemala, que es parte de la Fundación New Roots. Esta residencia nos dio toda la generosidad, toda la amplitud para poder hacer este proyecto. Realmente no nos pusieron ninguna limitación, muy por el contrario nos dijeron: Lake Berea, bienvenidas, ustedes expándanse y rueden su mente, hagan lo que quieran. Esta es la primera vez que nosotras hacemos un textil y nuestro primer paso fue adentrarnos a conocer cómo era el medio, cómo se tejen textiles de este tamaño, y en realidad también esta instalación es un homenaje a la manera en la que se teje, a los telares, a la parte manual, a la parte mecánica. Siempre nos ha surgido esta duda de la memoria: ¿qué tanto van a durar nuestros archivos? ¿Qué tan endebles estamos como artistas con guardar estos archivos? Entonces esta posibilidad que nos dio el tejer fue así como, bueno, si nos expandemos en la memoria, y si nos expandemos en el textil, y si nos expandemos más allá de un textil que normalmente es cuadrado y se corta, y nos expandemos en estas líneas en donde el final y el principio son lo mismo, o es decir, si la memoria no se sabe si comienza cuando la tienes o cuando la piensas después. Esto nos ha surgido como muchas memorias, memorias también que nos cuesta trabajo dejar ir, memorias que se nos olvidan, memorias que queremos condensar para toda la vida. Totalmente. Y al tejer estos textiles, estudiamos mucho la obra de Annie Albers y de Joseph Albers. Y estas dos influencias son claras y son muy visibles en esta instalación. Por un lado, por parte de Joseph Albers, en la interacción de color, nos inspiramos mucho y pensamos mucho en él para elegir estos 14 colores que hacen una interacción absolutamente positiva, en donde dos colores se convierten en tres, tres en cinco y demás. Aquí estamos usando 14 colores. Y de Annie Albers nos inspiramos también en usar y en meter a los textiles materiales no tradicionales. Entonces, al pensar acerca de la memoria, acerca de dónde guardamos, qué es lo que nos retiene ciertos, digamos, como enlaces también emocionales con la memoria, decidimos meter en el textil, insertar de una manera bastante sutil, pero ya que lo ves no puedes dejar de verlo, una cinta magnética de cassette y una cadena chapa de oro. Para nosotros estos dos elementos suman absolutamente al discurso de qué es la memoria, dónde se guarda y qué implica para cada quien, ¿no? Esta cinta magnética de cassette, que en un momento estuvo lleno de sonidos de nuestra juventud, hoy se convierte en un hilo que refleja de una manera muy diferente. De la misma manera que esta cadena de oro, eslabón con eslabón, es lo que crea nuestra historia personal, nuestra historia afectiva. Si pensamos que aquí hay más de 5,000 hilos, también nos hace reflexionar en la memoria de toda la gente en la que hemos conocido durante nuestra vida. Esas 5,000 personas que han hecho que se construya Lake Berea, que realmente seamos las personas que somos hoy. Porque la verdad es que no estamos solos, no somos una isla. Estamos aquí y todos los proyectos que se hacen siempre conllevan mucha gente, y mucha gente detrás que es invisible, que parece que como que Lake Berea lleva la cara, pero en realidad es un esfuerzo inmenso de cada lugar al que vas a exhibir. Y eso creo que no se habla mucho y se debe de hablar, porque es un gran esfuerzo y es una gran colaboración que hace que estos proyectos sean posibles. La realización de este proyecto más o menos son 2 años de conceptualización y de materialización. Son más de 150 personas involucradas en la antigua Guatemala tejiendo estos textiles, más todo el grupo y el apoyo y el equipo del Museo Amparo, que suman otras buena cantidad de gente para la realización de este Creo que proyecto. ya vamos como en 200. Exacto. Y eso que no conocemos a muchas personas que están detrás, que probablemente están haciendo y moviendo hilos por nosotras sin que nosotros lo sepamos y se los podamos agradecer. En la instalación
Si contamos todo el material, son más de 200 kilómetros de lana. Esta lana fue tejida a mano, fue también coloreada a mano. Cada color es hecho en una bandeja especial y en una manera absolutamente manual. Todo tejido, todo terminado, todo hilado es una producción manual, tanto en el momento en el que se tejió en la antigua Guatemala como en su momento de instalación aquí. Hilo por hilo fuimos tensando estas sonrisas, estas olas, para dejar la instalación que ustedes pueden ver aquí. Parecería también que es casi un producto de la casualidad o de salido de los telares, pero en realidad es un momento muy especial y muy manual en donde nosotras tejemos, acompañadas también del equipo de producción del Museo Amparo. Y parecería como que nosotros sabemos qué va a pasar cuando llegue. Tenemos una idea, pero la verdad es que intuitivamente vamos reconociendo el espacio y la pieza nos va pidiendo hacia dónde se quiere mover, hacia dónde quiere ir, qué tanto quiere subir, qué tanto se quiere expandir, hasta dónde puede llegar. Y ahí es donde también hacemos esta analogía con las líneas de pensamiento, en donde nosotras expresamos que estas líneas son tensas, son rígidas, son impredecibles. Son multicolores, son libres. Y esto es lo que para nosotras conforma nuestro imaginario de la memoria. Para nosotros es esencial trabajar con materiales vivos y en este caso la lana está viva. Se puede tocar, se pega, se hacen nudos, se puede llevar. Está viva y tiene movimiento. Al igual que la memoria, al igual que nuestras vivencias, están en constante cambio, en constante movimiento. Esta pieza no pretende ser rígida, no pretende tener un punto de partida ni de fin. Y eso es una cosa interesante y muy importante para nosotras. Nos importa que flote. Que hay pocas cosas que caen al piso, pero como ciertas memorias también están ahí, están sostenidas por la materia. O tienen peso por alguna razón que ni siquiera uno le puede dar razón. Estas líneas, en donde nosotros tampoco podemos mantener el textil en un solo espacio, toma su propia forma, se jala hacia un lado, cala de una manera diferente. Esto para nosotras es absolutamente entrañable y muy importante porque es ese momento en donde no podemos cerrar las cosas y no podemos, digamos, como encasillarlas, tenemos que dejarlas libres. Tenemos que abrirlas, tenemos que hacernos preguntas, tenemos que explorar la pieza, tenemos que dejarnos ir libres, tenemos que vivir estas olas, estas sonrisas. Y estas sonrisas y estas olas son el anhelo de llegar al mar, que era la importancia o digamos la búsqueda de ese viaje que hicimos en el 2007, en donde salimos de la Ciudad de México para llegar al Mar Caribe mexicano. Durante 10 días lo único que pensábamos es a qué hora vamos a llegar al mar, cuándo llegaremos al mar. Y esta es la reflexión, este es ese momento en donde nosotras queremos llegar a ese mar, pero ese mar también es un recuerdo, también es un anhelo. Nuestra práctica está basada en la fotografía y como tal, la gran mayoría de nuestros proyectos tienen una base en la idea de la fotografía y la fotografía expandida. Nosotros de esta manera también entendemos estos textiles, los entendemos con una parte de positivo y una parte de negativo, en donde ambos son discursos que nos aportan. Y ambos tienen información que es importante tanto para la memoria como para la imagen. En este caso, por ejemplo, esta imagen que sacamos en el trayecto yendo al mar, no sabemos realmente si lo tomamos de día o de noche, pero cuando vimos los archivos estaban ya corruptos, estaban ya con este error digital. Y al pensarlo como imagen y ponerlo como vamos a imprimirlo, dijimos, no, esto debería de ser un textil, pero no teníamos aún la posibilidad de que realmente se hiciera un textil. Claro, y fue hasta que llegó la oportunidad de trabajar en la nueva fábrica y en la Fundación New Roots, que sale esta oportunidad de trabajar con el textil. Algo que nos movió mucho de esta imagen y por lo que sabíamos que era una imagen que por más de 10 años estuvo en nuestra cabeza, es que sentimos que es un paisaje bastante universal, en donde todos podemos relacionarnos con él. En la imagen lo único que podíamos reconocer es una torre de luz y un árbol, digamos, es como la representación del mundo y de la tierra. El mundo como esta creación del hombre, con esta idea de avance, de progreso, de cosas artificiales, y la tierra como esta expresión del árbol, como lo que sale de la tierra, lo que regenera la tierra. Esta conjunción de dos mundos es fundamental y creemos que hace la posibilidad de tener interpretación en cualquier persona que lo vea. Son dos paisajes, es un paisaje que todos hemos visto,
que a todos nos pertenece. Es un paisaje universal, porque ni siquiera tiene que ser mexicano para entender este paisaje. Puede ser de cualquier parte del mundo, todo el mundo tiene una torre y tiene un árbol. Entre los dos textiles hay más de 100 metros de lana que los conectan y que los separan a su vez. Hay momentos de conexión que son importantes, que son casi como este momento, ¿no? Donde la vida hace la chispa para crearse. Pero también hay momentos en donde están comprimidas las memorias, en donde se convierten en una especie casi como de racimos de uvas. O en otros donde están libres o están tensas o están entrelazadas. Y las trenzas son súper importantes para nosotras. Nosotras como niñas siempre llevábamos trenzas y esto nos regresó mucho a nuestra infancia, esta manera casi intuitiva de hacerlas, de gozarlas, de sentirlas. De ponértelas. De ser una con ellas. Queremos decirle que por primera vez, por premisa mundial, el día y la noche están juntos por primera vez. Sí, esta es la instalación en donde ponemos todo el proyecto junto. Nunca lo habíamos visto, ni siquiera nosotras. Al instalarlo, sabíamos que el día y la noche tenían que estar unidos por alguna razón. Y pensamos que si las trenzas eran tan importantes para nosotros, ¿por qué no poner 2 trenzas del día que unan con 2 trenzas de la noche? Y es en este momento en donde en pares, como nosotros nos gusta crear, como nosotros nos gusta entender el mundo, se juntan estos 2 mundos que parecen separados, pero que en realidad son el mismo. Con unas grandes sonrisas. En este momento, en este lugar, lo que podemos ver es la caída de la noche. O será la llegada de la mañana, no sabemos. Pero lo que nos parece precioso es esta manera de entender también al espacio del museo. La pieza nos forza, nos ayuda, nos sugiere voltear a todos lados, nos sugiere ir hacia arriba, ver el techo, nos sugiere ver el piso. Y sus reflejos. Exacto. Y casi cuando ves los reflejos del piso se te hace como si fuese un edificio al revés, ¿no? Como si fueran unas cúpulas. Eso nos ha parecido maravilloso y una verdadera sorpresa a la hora de instalar esta pieza en este maravilloso edificio. Son los reflejos que completan la obra, que nos hace sentir que ya no sabemos si estamos boca arriba, boca abajo, a la inversa, o cómo es nuestra posición, porque en realidad todo esto es un juego de la imaginación. Pero es como cuando estás en una hamaca, tampoco sabes dónde está tu pensamiento, ¿no? Te volteas y dices así, ¿estoy arriba o estoy abajo? Me voy a caer. La mitad de esta instalación la mostramos en la antigua Guatemala, en el espacio de New Roots Foundation, llamado La Nueva Fábrica. Es decir, solo el día. Y ahí pusimos un textil con 40 metros de pie, haciendo un recorrido por el espacio, haciendo también un reconocimiento de la técnica y de la manera en la que se teje, a manera también de homenaje al lugar donde fue tejido y a las manos que las tejieron. En paralelo a eso creamos el otro textil, que es el textil de noche, pero ese textil no pudimos instalarlo en ese momento, porque el espacio no daba para ello y no era su momento, no estaba listo, no estaba cocinado del todo. Pero siempre sabíamos que había un lugar en donde esta instalación podría ser realizada de una manera preciosa y tuvimos un sueño, y ese sueño era mostrarlo en el Museo Amparo. Esta mañana yo le decía a Lake, en serio, pellízcate, se nos hizo el sueño realidad. Cuando hicimos esta pieza de noche, pensamos mucho en cómo podíamos hacerla de alguna manera igual pero diferente al del día. Entonces, el pie es el mismo. La trama cambia. Hay una parte bien interesante, y es que la memoria, al igual que los textiles, se teje o se construye en la interacción entre 2 puntos. En los textiles es la interacción del pie y la trama. En estos textiles lo que ustedes están viendo es un pie que se continúa y que se une al próximo pie, y la trama es la que va cambiando. En el caso de la memoria, es el momento en el que se junta el tiempo y el espacio en la mente. Es esta interacción la que crea las memorias. Y para nosotros es una analogía poderosísima de entender estas 2 construcciones de la misma manera. Las manos que tejieron esta pieza son manos de mayas contemporáneos. Es gente que vive y que nacieron en un poblado que se llama San Andrés Aguascalientes, que es muy cerca de la antigua Guatemala. Y ellos vienen de esta cultura que se llama la cultura cachique. Y ese fue el idioma que oíamos más mientras que construíamos esta pieza. Hay una parte muy interesante, y es que los hombres son los que hacen el tejido en la parte más ruda, más física, más difícil, más fuerte. Y las mujeres son las que hacen el terminado, son las que hacen el detalle. Y era muy interesante ver esta interacción entre hombres y mujeres, y nosotras meternos entre ambos mundos para hacer también esta alianza y para hacer también
esta pieza que trasciende también al género en ese sentido, en donde mujeres hacíamos la parte de los hombres y hombres hacían al final la parte de las mujeres. Aquí estamos en Cámara Mamut, en el Museo Amparo. Les presentamos a nuestra mejor amiga, la Cámara Mamut. Esta cámara la encontramos en una tienda de anticuarios en el año 2007. Y desde entonces no hemos dejado de pensar en ti. Durante todo este tiempo la vimos, la admiramos, vivimos con ella. Era tan grande y estaba en un estado tan difícil o imposible de usar que lo usábamos como una mesa. El tiempo, igual que con todos los otros proyectos, esos 14 años nos dieron para entenderla. Tenemos una Linhof Master Técnica, es una 4x5, una cámara de perspectiva, que es muy parecida a ella, pero de este tamaño. Y fue esa cámara la que nos dio las pautas y la que nos inspiró a reconstruir y a mandar a hacer las partes que le faltaban para hacerla funcionar. Esta cámara vino con un lente original, que era un lente como de, ¿cómo se dice? Bronce, muy grande, con una apertura como de 4x5, lo cual lo hacía que se viera todo como muy impresionista. Sin foco, sin definición, era muy onírico, parecía realmente imágenes salidas de un sueño, pero no era la estética que nosotros buscábamos. Entonces nos dimos a la tarea en la pandemia de ver cómo es que podíamos hacer revivir a esta cámara Mamut. Y usando también la inspiración de esa 4x5 es que decidimos ponerle el lente, uno de los lentes favoritos que usa esa cámara, que lo que tiene es una nitidez impresionante. Cuando hablamos de analogía, estos lentes fueron sobados a mano, lo cual quiere decir que la óptica es preciosa comparada a un lente de plástico. Hace poco decidimos tomar en nuestras propias manos la creación de nuestra obra. Nos pareció muy importante quitar a los terceros, quitar a cualquier persona que no fuéramos nosotras involucradas en hacer la obra. Y este fue el perfecto pretexto, tanto la pandemia como la cámara Mamut. Nos tomó más o menos 1 año y medio, 2 años de prueba y error, para encontrar la estética que buscábamos, para hacer la técnica que necesitábamos y para lograr las imágenes que hoy pueden ver como resultado final. En estas ideas de tomar las cosas manuales y análogas, porque nosotros decimos que somos las últimas análogas en la Tierra, nos pareció importante hablar de cosas como tan esenciales para un fotógrafo como es el negativo. Digamos que la pieza final es una pieza única, porque quien lo colecciona se queda con ese negativo original. Pero también quien lo ve, no nada más es una cuestión de tenerlo en una colección, de comprarlo, de adquirirlo, sino también a la persona que lo ve, sabe que lo que está viendo es una obra única, de la misma manera cuando ves una pintura. Nosotros parece interesante el trabajo como de poder ver lo invertido de la imagen del negativo, porque piensas así a lo lejos que es una imagen blanco y negro, pero en realidad lo que estás viendo es una imagen en negativo. Este proceso no hubiera sido posible hasta que hubo los elementos que hoy tenemos a la mano, es decir, un lente sobado a mano con una pulcridad de una manera de poder hacer un foco perfecto, nítido, increíble, pero también unas luces de halógeno que nos permiten bajar el tiempo de exposición para hacer estos retratos. Sin estas luces podrían llegar a tener exposiciones de 20-25 minutos y gracias a esto nuestros minutos se van desde 1 minuto y medio a 3 minutos o 5 máximo. Sí, ahí es donde también entendemos que somos una especie como de muy rebeldes ante la tecnología, pero también ante el mercado, en donde tenemos hoy por hoy una sinfín de reproducciones de las imágenes. No sabemos cuál es el original, cuál es su reproducción, si son ediciones enormes o son ediciones chicas. A nosotros nos empezó a interesar mucho la idea del objeto único y también en ese sentido la idea de juntar lo mejor de cada momento histórico, lo mejor del momento histórico donde se creó este lente, pero también esta cámara, pero también las luces que nos ayudan a hacer estas tomas que son mucho más dramáticas. Las tomas fotográficas son casi como una coreografía, en donde hay que abrir el lente, subir el chasis, prender luces, apagar luces, y todo esto en una perfecta coordinación, en mucho silencio, en una concentración total, para en poco tiempo lograr esta tridimensionalidad de los objetos, pero también estas tomas únicas, en donde la técnica y el resultado sea bastante lo que tenemos en la mente, de una manera traducida a un original.
Porque lo que hemos aprendido es que con la cámara puedes pintar con luz. Luz con luz, tiempo con tiempo. Y de esta manera, este suspiro se puede quedar para siempre. La colección para el Museo Amparo es una colaboración en donde, usando objetos de su propia colección, pedimos ver las formas animales. Pero no nada más las formas animales en esculturas y en objetos que ya se consideran como de, digamos, obvios o arte o muy fácilmente reconocibles. También nos interesó entrar a los detalles y a los fragmentos de los muebles, en donde estos muebles con patas de garra y bola también son animales. Claro, pero casi nunca los vemos. Esta sensualidad de las curvas nos parece una cosa súper interesante. Y fue el recuperar también la mirada y el poner en la misma clasificación cosas que comúnmente no lo están, ¿no? Una escultura con una pata de una mesa, una pieza de talavera con un estofado. Y esto, al meterlo en un mismo contexto, nos hace rever el mundo de una manera diferente. También ha sido increíble que nos construyeron un cuarto oscuro, tanto poder hacer las imágenes en un cuarto negro, porque parte de estas imágenes, parte de esta serie es que todo lo blanco es negro y todo lo negro es blanco. Es decir, todo lo estamos viendo al revés. Y por segundo, que el Museo Amparo cuenta con un cuarto oscuro, es decir, podemos trabajar en ese cuarto oscuro que está construido para el museo y pudimos trabajar semanas sin ningún tipo de necesidad de buscar algo más, sino todo estaba aquí. En la instalación que tenemos en este cuarto, era importante y pedimos poder ver algunos de los objetos que fotografiamos. La idea de esto no es a una manera de comparativa, sino para poder entender lo que quiere decir ver en negativo. Un ejemplo que nos parece divino son un par de caballitos. Estos caballitos, uno es blanco, otro es negro y cada uno tiene un personaje montándolos. A primera vista parecería que los retratos son literalmente los mismos, pero es solamente al momento de ver el detalle que vemos que el blanco se convirtió en negro y el negro se convirtió en blanco. El proceso de creación de esta obra es un proceso que conlleva muchos pasos. El paso número 1 es llevar el chasis al cuarto oscuro. En total y completa oscuridad ponemos el papel fotográfico con la parte de la emulsión hacia arriba. Este chasis lo llevamos al lugar donde está la cámara. En la cámara ponemos un vidrio. Este vidrio, al abrir el lente, nos enseña la imagen. La imagen que vemos está boca arriba. Esta imagen nosotros empezamos a jugar con la perspectiva de la cámara, con la parte de adelante, con la parte de atrás. El lente sube, el lente baja, el lente se puede mover también de lado. Y lo mismo pasa con el cuerpo. Esto nos ayuda a dar un toque específico o una manera especial de ver la imagen. Y no levantamos el chasis hasta que sintamos ese, oh, ya está perfecta, esa es la foto. Ya que tenemos este encuadre hecho, este foco perfecto, cambiamos este vidrio por el chasis que ya trae adentro el papel fotográfico. Ese es el momento en donde verdaderamente empieza la acción. Entonces, cada una toma su lugar. Se abre el lente, se abre el chasis, se prenden las luces, se cuenta el tiempo, se cierra el lente, se baja el chasis, se lleva al cuarto oscuro. Y sucede la magia. En el cuarto oscuro pasa por todos los químicos. Y después tenemos que esperar a que se seque. Y ya secado el papel, podemos ver si la foto fue excelente o fallamos en algo. Cuando sale esta foto después de los químicos ya seca, está toda enroscada, parece casi como un chicharrón. Por días, por semanas, si posible por meses, se ponen boca abajo con el peso del hilos para que estas imágenes se aplanen lo más posible. A nosotros nos gusta montar para que el papel se sienta vivo, es decir, no rígido, no pegado a una superficie, sino libre. Una vez más, explorando esto, que el papel está vivo y tiene su memoria. Y la memoria siempre va hacia enfrente de la emulsión. Nosotros entendemos la obra como un todo, como un conjunto de elementos. De tal manera que no es solamente el papel con la imagen, no es solamente la imagen fotográfica, sino también la manera en la que se monta. Nosotras diseñamos y pensamos en este montaje, en este tipo de marco, que es una caja toda negra. Para nosotros es una referencia directa al chasis, a cómo también vive este papel, y este papel se explora y se expone y se nutre de la imagen adentro de esta cajita oscura. También es una decisión ponerle un vidrio que sea
no reflejante, es decir, que te puedas sumergir en la imagen sin que nada te quite la atención de ello. La personalidad del papel es muy importante. El papel de fibra tiene fuerza, tiene vida, tiene memoria. Tiene peso. Y ese gramaje es fundamental en este montaje. A nosotros no nos interesa esconder parte del proceso, por lo cual también hay detalles en donde se ve dónde se pegó el papel, cómo se pegó el papel, y estas últimas ondulaciones que ni con todo el peso de los libros es posible quitar. Como en todo momento análogo, siempre hay sus imprevistos y siempre es parte de la experimentación. Cuando hacemos muchas veces estas imágenes, tenemos que esperar a que seque, como hemos hablado anteriormente. Una vez secado, podemos ver si hubo errores en el transcurso de esta exploración. Claro, pero también es en el primer revelado donde podemos ver si parece que la exposición fue correcta o si el tiempo fue correcto. Con el tiempo, con el detalle, con la manera de ver más específico, podemos ver detalles que son minuciosos y que nos hacen saber si la obra es exitosa o no. Muchas veces pensamos que fue un día exitoso y a partir de que secan nos damos cuenta que unos pequeños polvitos en el papel hicieron que se metiera dentro de estas imágenes pulcras y limpias, hicieron que ese día no sirviera. Para lograr estas 10 imágenes finales, hicimos más de 120 imágenes, lo cual también nos da una pauta de entender cómo en prueba y error logramos saber hasta dónde llegar y cuál es la manera y cuáles son las fotos que son verdaderamente exitosas. Para la realización de esta obra, fijamos la atención en figuras animales dentro de la colección de arte virreinal y siglo XIX del Museo Amparo. Los objetos cuya belleza trasciende a su uso y a su tiempo son los protagonistas de los retratos que aquí les presentamos. Cámara Monmouth en Museo Amparo es la suma de tiempos y de memorias. El tiempo y la memoria de cada uno de los objetos. El tiempo y la memoria de la cámara. El tiempo y la memoria de nosotras. El tiempo y la memoria del momento en que la luz viaja por el lente hacia el papel fotográfico. El tiempo y la memoria del proceso alquímico de revelar y fijar la imagen. El tiempo y la memoria que nosotras aplicamos para realizar cada parte del proceso. El tiempo y la memoria que invertimos al observar el resultado. Como un organismo vivo, Mammoth inhala por la lente la imagen que viaja como luz. Y tras un proceso químico en el papel, exhala una fotografía invertida en negativo, única, irrepetible. En el proceso de entender, aprender y experimentar, dejamos que sea la cámara la que traduzca su propio lenguaje. La imagen final no pasa por ningún proceso posterior. El resultado es una fotografía que no es ni manipulada ni corregida. No tiene grano. Ni ruido. Es honesta. Y directa. Luz con luz. Tiempo con tiempo. Lake Berea.